Bueno, muy buenos días con todos y todas. Este es un nuevo episodio de Ritmo Verde. Este día nos acompañan Mauro y Santiago, quienes van a conversarnos un poco de qué es lo que hace Arbio, cuánto tiempo llevan en el mercado, cuáles son sus proyectos más importantes. Para nosotros, como ya les decía internamente, es muy chévere tener expertos, muy chévere conversar con personas que están trabajando estos temas ahora, y lo ideal es conocer más quién es Santiago, quién es Mauro, cuáles son los proyectos que vienen a futuro, cuáles son las expectativas que ustedes tienen, cuáles son los retos que han enfrentado desde el 2018, que yo estaba leyendo un poquito, desde que se fundó Arbio. Entonces, bienvenidos a este espacio que hemos construido para ustedes, para nuestros socios, para los expertos del sector, de todos quienes quieran hablar en estos temas. Así que, chicos, bienvenidos. Gracias Joa, por esta invitación, a todos los miembros del CES. Para nosotros como Arbio es un gusto estar aquí presentes y un saludo a toda la comunidad del CES. Sí, gracias Joa por el tema, y sobre todo para nosotros el CES, somos el CES, o sea, más allá de que el CES sea una institución como tal, nosotros nos sentimos parte de ella, así que más bien estamos totalmente a gusto de poder colaborar y ser parte de una institución que puede cambiar la lógica dentro de esta ciudad y país, así que con todo gusto cuenta con nosotros para este tipo de espacios. Muchas gracias, chicos. Y bueno, hablando un poco de Arbio, esta es una empresa que promueve y lidera desde el 2018 el entorno nacional e internacional de la innovación sustentable. Esto es súper importante. Arbio como empresa ya lleva más de 27 proyectos arquitectónicos a nivel nacional con certificaciones. Cuéntame un poco cómo nació Arbio, cómo se conocieron, qué fue lo que pasó, por qué Arbio también, ¿no? Para que la gente que no ha escuchado de Arbio sepa por qué nació y qué pasó, ¿no? Bueno, voy a hablar un poquito. Es interesante porque Arbio se forma definitivamente post... Mauro y yo nos conocemos desde la maestría. Uh-huh. Los dos estudiamos en la Universidad Católica, mas sin embargo tenemos una diferencia generacional que no nos permitió conocernos en la universidad aquí en Quito. Mas sin embargo coincidimos en la universidad en Inglaterra. Uh-huh. Él estudiando un máster y yo otro máster, pero en la misma facultad, lo que hizo que coincidiéramos 2 o 3 clases. Pero tú sabes, en el extranjero los ecuatorianos con ecuatorianos se intentan juntar y nos volvimos amigos. Uh-huh. Más allá de eso, que allá no se fundó Arbio, ni se pensó ni siquiera. Regresamos al país y curiosamente hubo un momento coyuntural muy interesante, que es el Hábitat 3 en Quito, en donde un poco se genera cierta forma de pensar a partir de la sustentabilidad, que Quito se compromete de alguna manera con ciertas lógicas y empieza a aparecer cierta cantidad de trabajo alrededor de esa lógica, ¿sí? Mauro empieza con esa ideología y bueno, ya él contará un poquito su historia al regreso, mas sin embargo nos juntamos con Mauro en un momento en donde el trabajo empieza a aparecer, la experticia empieza a ser necesaria y por lo tanto empezamos a entender que necesitamos promover ciertas lógicas. Con esa idea empezamos siendo parte de otra consultora en su momento, en donde los dos éramos expertos en sostenibilidad y en bioclimática, lugar de esa lógica, y vimos la necesidad que el mercado requería de cambiar la lógica general de cómo construimos, cómo pensamos la arquitectura y demás. Con esa idea, en el 2018, efectivamente, como tú bien lo dices, los dos nos juntamos y decimos, oye, vale la pena plantear algo distinto. No solo hacer esos proyectos, no necesariamente, porque en la práctica era más de un sueño. Se abrieron y decidieron. No, curiosamente para entonces yo estaba abriendo otra empresa con alguien más, no creas, curiosamente como anécdota. El Mauro sabe algo más que más. Ya va a contar un poco la lógica, pero para comentar esa idea es que Arbio se forma por la necesidad de entender que podemos cambiar la forma de construir y diseñar. Uh-huh. Tanto se suman las dos experiencias. Mauro tenía muy buena experiencia en arquitectura, en mi caso mucho en construcción, en procesos inmobiliarios, más sin embargo la maestría para nosotros no es que solo nos cambió y dijimos queremos formar la maestría y ponerlo acá en práctica, sino al revés. El mercado, vimos que podíamos crear un mercado distinto y nos ha tocado crear el mercado desde Machete. Ahí sí, un poco, no sé si complementar. Sí, claro. Complementando a lo que Santi un poquito ha conversado. Uh-huh. Nosotros creo que fue como una especie de ola, uh-huh, en el sentido de que, claro, como bien dice Santi, el Hábitat 3
mundialmente había una coyuntura internacional muy importante. El tema también de la banca cambiaba hacia fondos verdes, el asunto también de certificaciones que comenzaban a aparecer, como la certificación hoy en día EDGE internacionalmente, que tenía una visión para países en desarrollo, como eventualmente lo es Ecuador. Y en ese orden de ideas, justo vimos como un momento súper interesante en donde habíamos regresado a la maestría, sucedía este asunto, ganábamos experiencia en este tema, y acá había una necesidad de cambiar el modo de vida de la gente dentro de los espacios habitados, independientemente sea un edificio, industria, sea una residencia, una casa pequeña, porque mucha gente tenía muchos problemas con ventilación natural. Entonces había espacios que no tenían renovación de aire de manera natural, no tenían buena iluminación, tenían mucho consumo energético. Entonces nosotros ese campus de la bioclimática lo habíamos aprendido en el extranjero. Dijimos, oye, incorporemos acá, y justamente ahí es en donde nace arquitectura bioclimática y nace el nombre de ArcBio. Justamente Architecture with a Bioclimatic Approach, una aproximación de alguna u otra manera bioclimática aplicada a la arquitectura. No nos estamos inventando el agua tibia. Esto ya se había dado en el extranjero desde los años 60, incluso la vez pasada que estuvimos nosotros en San Francisco, justamente asistiendo a uno de estos Green Build Councils y todos estos eventos bien interesantes que se dan en entorno mundial. Tuvimos la oportunidad de visitar una universidad muy cercana, y claro, ahí estaba la facultad con todo el asunto verde, había incluso un logo que decía arquitectura bioclimática en Berkeley, y fue como, wow, o sea, estas cosas vienen hablándose desde los años 60. Libros de 30 años de bioclimática. Y libros, desarrollo, investigación. Cumplió como 50 años. Claro, y entonces esto se vio como un tema de innovación aquí en el Ecuador, porque nunca se había topado estos temas. Tú sabes, la construcción actualmente, hasta el día de hoy, obviamente con ya mucha más innovación, pero existe un asunto muy tradicional que viene desde la educación. Claro. O sea, desde los primeros años en arquitectura, desde la educación, desde ingeniería mismo, en donde básicamente te ponen como 4 opciones o 5 opciones de métodos constructivos. Y esto si es que es con mampostería, si es que es en ladrillo, o si es que es con gypsum, y esa ya es la máxima innovación. Pero claro, entonces comienzas a hablar de fachadas ventiladas, sistemas compuestos, sistemas un poco alivianados. El mismo diseño. Un mismo diseño per se. Entonces dijimos, este es un gran nicho que obviamente necesita meter una especie de bomba en el sistema, un tema de educación en el mercado. Comenzamos a dar charlas. Así nace esto en el 2017, pero se consolida en el 2018. En el 2018 se consolida cuando dijimos con Santi, oye, listo, vámonos para adelante. Y curiosamente, y esto me alarga un poco en el tiempo, pero fuimos ya una empresa consolidada justamente en pandemia. Después de 2 o 3 meses en pandemia, donde mucha situación alrededor del mundo y particularmente en Ecuador, sucedían muchos problemas en empresas y esto por la misma situación. Tuvimos una gran oportunidad nosotros de crecimiento de ArcBio, y es justamente donde nos hemos consolidado como ArcBio, empresa legalmente constituida. Entonces llevamos al día de hoy 4 años legalmente constituidos, y curiosamente este febrero cumplimos nosotros 6 años como ArcBio, digamos, dentro de toda esta lógica, ¿no? Eso es interesante. Sí, yo solo quisiera complementar algo, porque parecería que, como bien decimos, nos subimos a una ola, pero la verdad es que a veces entendemos que la creamos. Existió esa ola, claro. Y la creamos. ¿Y por qué lo puedo decir? Y no por arrogancia, ni mucho más, sino porque fue chistoso cuando nosotros planteamos la primera conferencia de diseño de arquitectura bioclimática. Nadie creyó en nosotros y pensó que, oye, entrarán 35 personas en un espacio, en una casa X, hagamos la conferencia, listo, mandamos a las redes y se inscribieron 350 personas para un foro que teníamos 35. Y dijimos, oye, eso fue en el US
LAF, básicamente. En el primer US LAF. En el primer US LAF, que fue donde ahora es el Icon. Yeah. Tal es así que todo el mundo pensamos que éramos Uribe, cuando no lo éramos. Nos invitaron a ser parte de esa exposición. Nosotros fuimos parte como Arbio de una exposición itinerante de proyectos sustentables. Claro. Cuando mandamos a hacer esa como conferencia, se llena el aforo con 35 y decimos, oye, esto tiene que calar más fondo. Hablamos con el Colegio de Arquitectos, igual no nos creían y dijimos, oye, tenemos 350 inscritos, podemos llenar tu auditorio. Claro. Y efectivamente así fue. La misma charla la dimos 3 semanas después. 3 semanas. En el colegio, un mes más tarde en el Colegio de Arquitectos y se llena el auditorio. El auditorio principal. Y no podemos decir que somos los primeros en hablar de bioclimática en el Ecuador porque no es así. Hay en Guayaquil hay gente que han hablado hace muchos años. Incluso hay un libro publicado. Hay un libro incluso publicado. Más sin embargo, sí le dimos con fuerza. Tal es así que casi siempre lo hacemos con Mauro, hemos creado el camino con machete y aunque parece la típica, todo el mundo, en la práctica, hasta ahora, golpear puertas de un arquitecto o un constructor con temas de sustentabilidad. Y les pasa a ustedes, es como, y nos pasa a todos porque somos todos lo mismo, es como, oye, ¿y eso cómo se hace? ¿Por qué se hace? No, yo soy arquitecto 40, sí, ¿cuánto va a costar? 40 años hago lo mismo, claro. Siempre construido de la misma manera. Y me va bien. ¿Por qué tengo que cambiar? Claro. Sí, básicamente no es que existió esa ola, digamos, cuando me refería a la ola, eran los primeros pasos, ¿no? Que obviamente si te das cuenta, igual que en el surf o igual que en una montaña uno está escalando, ve una ventana para aproximarse a la cumbre, uno le da con todo y va creando las diversas posibilidades para justamente llegar al objetivo. Y eso es lo que hemos ido realizando desde ese momento hasta el día de hoy. Nos hemos involucrado en diversos momentos, digamos, que han existido, como por ejemplo, en un principio en la academia, en otro momento, ¿no es cierto?, nos hemos involucrado también en asuntos relacionados al municipio, en asuntos relacionados a la política, en asuntos relacionados a la normativa. Entonces, si es que uno va sembrando esa semilla en diversos puntos, de una u otra manera luego se van conectando, que eso es muy importante para que se vuelva, digamos, coherente a lo que se necesita por parte del usuario, ¿no? Y solo quiero terminar también con una lógica de Arbio en función de por qué Arbio y por qué no Cepeda y Morales asociados, por qué no Morales y Cepeda arquitectos. Y es un poco la lógica de trascender más allá de nosotros. Para nosotros Arbio no es el ahora, no somos nosotros. Arbio es algo que va a cambiar y que está cambiando y que va a seguir cambiando por encima de nosotros. Es una marca y desde el primer día lo creamos así. Y fue súper duro para nosotros como arquitectos porque el ego del arquitecto lo tenemos muy arriba, como siempre. O sea, así te enseñan en la facultad y es como, claro, ¿cómo me voy a presentar? Porque nuestra primera tarjeta de presentación fue Arbio, Ecuador, Santiago Morales, Sustainable Consultant, o sea, un consultor de sostenibilidad. Y no era el presidente de Arbio, claro, ni el gerente de Arbio, era un consultor, pero porque lo planteamos así. Claro. Y ahora se ve un poco los frutos de esa lógica de que la marca es una marca, la gente lo reconoce como tal, ya no nos reconoce a veces solo como Mauro. Son los chicos de Arbio. Exacto, ya incluso para el CES somos Arbio, ya no solo es Mauro, no solo Santiago, y para muchos clientes, claro, ya Arbio existe más allá de Santiago. O sea, llegas y dice, no sabía que tú eras el gerente, no sabía que tú eras el socio, pero me recomendaron Arbio, entonces vamos a trabajar con Arbio. No, y es interesante, al día de hoy hay muchos involucrados dentro de Arbio, ¿no? En un momento llegamos a tener, por los diversos servicios que ofrece Arbio en el mercado, 60 personas dentro de Arbio. Actualmente somos 10 personas como empresa constantemente, entre temas administrativos, entre las dos unidades, sostenibilidad y arquitectura. Y claro, la imagen es justamente interesante de lo que promueve Arbio, tanto nacional como internacionalmente. La idea de que se haya creado con un nombre, digamos, inglés, es justamente por esa visión de que, si bien es cierto, y esto nuevamente me adelanto un poco para las preguntas, pero podemos ir ampliando más a fondo más adelante, pero básicamente el mercado objetivo de Arbio es justamente el internacional, que se promueve con mano de obra ecuatoriana. Entonces, cuando hablamos internacionalmente, nos vemos justamente en Medio Oriente, en Inglaterra, justamente en Europa Central, que es justamente nuestro punto y mercado objetivo. Entonces, era importante tener esos criterios. En la fundación de Arbio hace 6 años conversamos de esto y dijimos, bueno, ¿a dónde queremos llegar? Claro. Entonces, esto es interesante porque cuando uno se plantea una meta,
de pronto si lo ponen como muy corta, los llega muy rápido, pero si es que lo ponen como un objetivo muy alto, tú probablemente sí que vas a llegarlo, pero vas a ir llegando a otros objetivos muy importantes, planteándose un objetivo, una meta muy, muy alta. Entonces, bueno, ya he adelantado un poco de cuáles son los planes del futuro de Arbio, pero pusimos en contexto. No, sí. Tienen, bueno, están creciendo, eso es súper bien, porque yo creo que como decía el Santi, o sea, estos proyectos se trabajan y es súper arduo llegar al constructor, llegar al promotor inmobiliario, meter la idea de la sostenibilidad, siempre está como costo-beneficio, y esto en qué me conviene, y esto a ver y cuánto, y tú tratas de mostrarle a veces, me va a ahorrar en esto, pero el ahorro es como a futuro y es como un montón de temas adicionales, viene ya dado de la mano el wellness, el aporte comunitario, la ciudad como tal, entonces yo creo que todavía falta, yo creo que la ola en la que ustedes se subieron en 2017, 2018, ahora bajó un poco, luego vuelve a subir y ahora nuevamente yo creo que estamos en un auge súper importante porque cuando, bueno, yo topaba estos temas antes, pero era como responsabilidad social y ambiental. Correcto. Ahora estos departamentos, que es algo que nosotros hemos visto, la sostenibilidad está promoviendo plazas de trabajo. Y yo creo que es un nicho bien importante que hay que saberlo manejar, hay que evitar otras cosas y con eso poder continuar, ¿no? Es el legado que ustedes también van a dejar a los siguientes. Y bueno, ya terminamos un poco de hablar de Arbio. Yo creo que han hecho un gran trabajo, un excelente trabajo. Este movimiento cada vez va a crecer muchísimo más y realmente esperamos escuchar más de Arbio en los próximos años y que todos realmente nos metamos en este movimiento que es tan importante y tan bello. Yo creo que a mí al menos la sostenibilidad me apasiona, me ha llegado a apasionar, quiero aprender muchísimo, me falta muchísimo, yo creo que eso es algo que debemos dejar y un poco dejando ya de lado cómo pasó Arbio. ¿Quién es Mauro Cepeda? ¿Quién es Santi Morales? Mauro, tú tienes un enfoque también académico, los dos se han desenvuelto en la parte académica súper bien, han sido profesores, han desarrollado temas nacionales, internacionales, son padres. Cuéntanos un poco, Mauro, de quién es Mauro, qué esperas de estas generaciones futuras. Recientemente es padre primerizo. Entonces, cuéntanos un poquito más de esto. De lo que te apasiona. Mauro es socio fundador de Arbio. Siguiente pregunta. No, a ver, sí. Nos involucramos en la academia, siempre nos ha interesado bastantísimo. Esto surge justamente cuando estábamos en la maestría, nos involucramos de primera mano, porque esta maestría que habíamos hecho con Santiago, si bien es cierto, eran dos maestrías distintas pero similares al tiempo porque compartíamos ciertas clases, pero no era la misma, no era la misma. Okay. Sí, Santiago estudió energías renovables y yo tecnologías sustentables aplicadas para la edificación, entonces justamente compartíamos ciertas clases, pero estas dos maestrías tenían un componente de investigación. Es ahí en donde nació esta idea. Y al momento que regresamos acá, nos involucramos bastante. Nos involucramos bastante en la parte académica. Llevamos ya casi como 6 años, un poco más, casi 7 años. Ahorita, sí, ¿no? Sí, entonces toda la gente mal formada, disculpa el Santi, ¿no? Entonces, en ese sentido, a buena hora hemos publicado en el extranjero, hemos publicado en ciertos lugares bien interesantes y hemos llegado a un grado de Scopus. Entonces ciertas universidades también han formado parte de esto, como la Universidad de las Américas, que fue una de las que primero creyó en nuestro proyecto, en la bioclimática, y que le agradecemos. Y de ahí de una u otra manera nos hemos ido involucrando. Entonces eso en cuanto al componente. Oye, es súper importante la academia ahora, ¿no? Realmente en el CES se han unido bastantes universidades y creo que es uno de los componentes más importantes para avanzar en lo que se está queriendo lograr, que es que las empresas capten estos profesionales, que salgan de su sitio de confort, que dejen de hacer lo mismo, que sepan recomendar también al cliente, porque no necesariamente el cliente te dice, oiga, constrúyame esto, diseñame esto, pero que sepan recomendar y ver cómo
cómo realmente podemos aportar en esto. Yo creo que la academia es súper importante y que estén vinculados siempre a la academia y al sector inmobiliario, a la parte también de apoyar en temas de leyes, ordenanzas internamente. Yo creo que es un aporte súper grande como profesional que puedes hacer. Sí, yo diría que la ciudad y el país ha crecido un poco en eso. Sí. Y quiero dejarlo un poco, no por menospreciarle, sino porque tenemos mucho por crecer. Sí. Pero no te vamos a mentir que lo primero que cuando llegas tú de extranjero dices, voy a compartir mi conocimiento. Y tanto a Mauro como a mi persona, lo primero que hicieron fue cerrar las puertas. Y eso fue real. O sea, ahora lo podemos hablar, sí, somos académicos, lo damos, papers, lo que sea, pero las primeras veces, sin decir el nombre de la universidad o 2 universidades, que dijeron, oye, tu conocimiento está por encima de lo que necesitamos. Y ahí entiendes lo pobre que tenemos de mente como sociedad en su momento, que ahora se está abriendo y que es chévere que se abra y que todo el mundo lo vea y que está bien, porque esa es la lógica y es lo que hemos luchado desde el primer día como Airbnb y lo que ahora el CES está dando súper bien. Pero en su momento habían cierres tan extremos que en la práctica fueron la lógica lo que movimos un poco. Entonces es importante decir también que la academia de a poquito va absorbiendo esa lógica porque lo ve real. ¿Cuándo nos llamaron a nosotros? Cuando fuimos lo suficientemente expertos para hacer un mal necesario. Por decir, te necesito aquí en la academia porque todo el mundo me pide eso. No sé si me explico. Había una diferencia en donde yo te pido trabajo y quiero compartir mi conocimiento, a una diferencia de, oye, puse una materia que se llama bioclimática y ustedes son RBO. Entonces es como, bioclimática tienen que dar ustedes. O sea, no hay otra manera. No es porque te quiero, sino porque necesito. No sé si la diferencia. Sí. Somos del mal necesario. Somos del mal necesario. Aunque es chistoso decirlo porque así fundamos RBO. Sí, yo me salté ese hito, llegué al objetivo, pero claro, tocó abrir con machete el camino. Por eso hablamos de esa lógica, porque no es tan como, viniste del extranjero, que chévere, sabes mucho, ven y da clases, mentira, haz papers. El gringo sabe. El gringo sabe, de ninguna manera, así que, no, pero más bien, cuente, ¿qué más quieres que te contemos de esa historia? No, yo estoy bien con esa parte. Yo creo que podemos hablar un poco más de Santiago, que no nos ha contado mucho. Aquí en lo que los chicos me mandaron hoy. Por malcriados. Santiago es ciclista de profesión y de hobby arquitecto. Curioso. Eso es interesante. Ciclista. Es élite. ¿Qué va? Es de los ciclistas de élite. Para nada. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué lo siento ahora? Ciclista hace menos de 3 años, creo. Y por culpa de Mauro. Mauro es el ciclista realmente, pero igual Mauro fue el profesor. ¿De domingo o de siempre? O sea, últimamente más frecuente, lo vemos así. Pero, ¿por qué lo digo así? Porque en la práctica, de alguna manera, el hecho de llegar a tener lo que tenemos, y no solo tenerlo, sino mantenerlo, hace que lleguemos a un nivel de estrés suficiente, en donde el ciclismo se ha vuelto una lógica general de dispersión y liberación. Por lo tanto, ahora me siento más ciclista y que de vez en cuando hago arquitectura. Esa es un poco la lógica. Y lo pienso así para que en la realidad... Claro, es que alguien tiene que trabajar en la vida. No. Es curioso porque empezamos así. Yo creo que le estoy copiando a Mauro algunas cosas porque él empezó de profesor, luego yo fui profesor. Él era ciclista. Después preguntar las glorias de Mauro en el ciclismo. Yo apenas cogí hace 3 años, pero realmente me libera muy fuertemente y por eso siento que no debo darle, sino lo quiero poner de primero para que en la práctica el día a día no me sienta tan complejo, abrumado. Porque este país, al igual que el primer día, seguimos abriendo con machete las cosas. O sea, te juro que me encantaría llegar con un cliente y que el cliente diga, yo sé todo lo que haces, me parece perfecto. Y lo que me cuesta, estoy totalmente convencido. Como cuando compras un bloque, ¿me cachas? Un bloque máximo te negocian 1 centavo, 2 centavos, pero ¿saben cuánto cuesta un bloque? Pero por el mayoreo. Lo que sea, o sea, te negocian 1 centavo, pero no se molestan que tienen que comprar un bloque. En cambio, cuando tienen que comprar bioclimática, es como, ¿por qué tengo que comprar bioclimática? Claro, es un proceso. Y bueno, chicos, pasando un poco de conocerles ya, de quiénes son, de qué hacen, hablando un poco de Airbnb. Cuéntenme, ¿cuál consideran ustedes que ha sido el proyecto más importante que han ejecutado hasta ahora, tanto en temas de arquitectura como en temas de bioclimática? ¿Cuál consideran que ha sido tal vez ese proyecto que ha catapultado también ArcBio? No sé cuál me quieren comentar.
Ahí quisiera, y te agradezco la pregunta, pero quisiera dividirla en dos aristas importantísimas porque hemos procurado como empresa y como personas en darle la misma capacidad, tanto arquitectura como bioclimática, de tener proyectos a la altura que permitan tener referencias en todos los casos. Por este caso, en cuanto a bioclimática se refiere, uno de los proyectos que los dos consideramos que es uno de los más importantes es Le Parc. Para nosotros Le Parc es un proyecto que le hemos dado todo, desde el inicio, desde el primer día, y hasta ahora le seguimos dando todo. No con eso quisiera que muchos proyectos que también son muy importantes para nosotros en sostenibilidad, en asesoría y en bioclimática, como UDLA, como el caso de SOE, que es el caso de otros proyectos de Pro Año y Pro Año, igual EFIRA, por ejemplo, o proyectos de otro tipo ya más pequeños, como por ejemplo un hotel en el Yasuní, que también nos encantó muchísimo. En la práctica todos han aportado en una medida para nuestro crecimiento. Porque el proyecto más grande nos ha puesto obviamente retos gigantescos desde la matriz de coeficiencia en Quito, que no sé si lo conocen, pero digamos una clase de certificación nacional que podría pensarse que tiene cierto nivel de procesos, hasta hablar con la ONU para tenerle dentro de unos procesos de carbono y procesos que en la práctica nos llevaron a tomar decisiones, así como el Yasuní, en la mitad del Yasuní, metidos viendo delfines blancos o grises, no rosados, son los delfines rosados, ¿sí? Era una cosa de locos, porque eran... Saltó esa clase. No, me salté la clase, no. Pero una cosa de locos, porque en la práctica eran, ¿cuántos? Creo que eran 10 habitaciones, pero para eso le dimos todo. Claro. Fuimos los dos, dormimos en el Yasuní, sentimos el Yasuní, entendíamos cuál es el clima para poder dar referencias. Y ahí quisiera darle un poco el paso a Mauro también para hablar de arquitectura, porque arquitectura en Arbió han sido referentes y proyectos muy interesantes que quizás para el medio de Quito no le hemos dado como fuerte, y es chistoso decirlo, para Quito somos ingenieros bioclimáticos y para otras ciudades somos arquitectos. Y ahí en cambio nos dicen, oye, ¿no será de buscar uno sustentable que nos pueda ayudar con temas de plantas nativas? Y dices, oye, pero soy yo. Y ahí capaz, así no como sé. sucede en Quito. Como sucede en Quito, ¿no será que no conocerás algún arquitecto? Sí, algún arquitecto sustentable que nos pueda ayudar. Claro, bueno, sí. Justamente yo creo que dentro de todos estos ámbitos, ¿no es cierto?, que un poquito han surgido, cabe resaltar un asunto importante. Arbió tiene un posicionamiento nacional. No únicamente su operación está en Quito, sino en casi, yo diría, todas las ciudades principales del Ecuador, y ha atendido a diversos proyectos en diferentes instancias, como bien dice Santi, desde el Yasuní hasta Galápagos, eventualmente Guayaquil, eventualmente Ambato, y así sucesivamente. Entonces, esa presencia, tanto de arquitectura y bioclimática, ha sido súper importante. Y uno de los proyectos más relevantes que nosotros como Arbió consideramos en arquitectura es justamente el campus universitario de Uniandes. Entonces, un campus que tiene una visión de ser uno de los campus más verdes de Latinoamérica, porque fue basado en diferentes referentes mundiales, como la Universidad de Nottingham, como la Universidad de TU Delft, y así sucesivamente, universidades que tienen un compromiso ambiental sumamente fuerte y una responsabilidad del hábitat. Y justamente el entorno universitario es en donde educa el pensamiento, muestra cómo debería construirse. Y bueno, esta Universidad Uniandes ha confiado justamente en nuestra marca en diversos pabellones, en diversas zonas alrededor del Ecuador. Tienen más de 8 campus alrededor del Ecuador. Y claro, el principal en donde nosotros estuvimos poniendo uno de nuestros más importantes granos de arena fue Uniandes, un campus de 20 hectáreas, más de 18 edificios, que cada uno es totalmente distinto, pero con un compromiso ambiental sumamente fuerte. Visión a largo plazo, ¿no? Y una visión a largo plazo de consolidación sumamente importante. O sea, y nace bajo ideas como de ciudad universitaria, de la reforestación, del hábitat, y bueno, un montón de conceptos que están muy relacionados a la bioclimática y a la sostenibilidad. Perfecto, saber. Yo, por ejemplo, ligando todo lo que ustedes me han dicho, estos proyectos, hay proyectos que realmente te hacen a veces repensar, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo bien? ¿Qué es lo que falta? ¿Por qué a veces no crece un proyecto? ¿Por qué a veces es tan difícil implementar un proyecto como, por ejemplo, Le Parc, que nosotros pudimos conocer? La misma Gabriela nos dio un tour personalizado y tal, pero realmente yo creo que ese proyecto demostró que se pueden hacer muchas cosas, pero que también hay muchos retos que todavía necesita la industria. Entonces ahí
quisiera topar porque nosotros justamente es un tema que para nosotros ha sido un punto de aquí tenemos que trabajar, y es justamente en la industria, en los materiales de construcción. ¿Qué están haciendo los proveedores? ¿Qué está haciendo la industria? ¿Qué está haciendo el gobierno? Entonces, desde ya el ámbito que ustedes también tienen, pertenecen a Constructores Positivos, que ha estado trabajando también un montón en esto, han estado metidos con diferentes gobiernos locales. ¿Qué piensan que ha sido el tema de la transformación también de la industria, que nos debe a la construcción también como esta parte, que ha sido lo más difícil a ustedes como arquitectos encontrar de la industria? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que más se pide en este campo? A ver, es una importante pregunta que tiene varias aristas, diría yo. Solo retomando estos dos proyectos que acabamos de mencionar, tanto el Parque como el caso Uniandes, y los dos ya casi están construidos, digamos, al 100% y en operación más que nada. El tema que tú topas sobre los materiales es un tema muy fundamental, porque retomando nada más lo que conversábamos antes, lamentablemente en las universidades, en tu tiempo, digamos, de educación, sí que ves distintos materiales, pero los que normalmente se frecuentan, a pesar de que se abra el abanico de todos los materiales, se termina construyendo en literalmente bloque, ladrillo, ciertos recubrimientos, fibrocemento, y esa es la innovación como más amplia dentro de la construcción. Uno de los grandes retos acá, localmente en Ecuador, ha sido justamente la materialidad. Luego de la materialidad, el tema de fichas técnicas. ¿Por qué razón el tema de las fichas técnicas? Para tomar una decisión sobre el material, nosotros nos basamos en componentes técnicos científicos, claro, porque justamente eso es lo que va a brindar una calidad real bajo una adecuada toma de decisiones, porque si no únicamente es perceptiva y bajo un componente estético. Entonces voy a poner el caso de Uniandes. El proyecto que se desarrolló allá es un proyecto que está en una cota de 3.000 metros de altura y obviamente tiene unos cambios de clima importantes y tiene ciertas condicionantes técnicas de la gente que va a estar utilizando ese edificio. Entonces no puedes utilizar cualquier material, y eso no quiere decir que exista un material bueno o un material malo. Sin embargo, uno tiene que regirse a priori, evidentemente sobre un tema estético, pero por un tema fundamental también, el tema de fichas técnicas, un tema absolutamente técnico, cuál es la transferencia de energía, etcétera, etcétera, porque eso le va a dar una calidad de vida. Arvio tiene un compromiso con la calidad de vida, con la calidad de ahorrar los recursos, de tener una buena optimización dentro del edificio, y eso ha sido uno de los componentes, digamos, que la industria ecuatoriana poco a poco va implementando las fichas técnicas, va mostrando de dónde saca su información, e incluso trae nuevos sistemas del extranjero que al final requieren menos mantenimiento operativo porque son mucho más resilientes en el tiempo, más eficientes, etcétera, etcétera, y comienza a haber una innovación, ¿no? Pero yo diría, eso es uno de los principales componentes que poco a poco la industria va mejorando, que sí que hace mucho efecto dentro de una edificación. No sé cómo... Sí, en temas normativos. Sí, yo antes de entrar en la parte normativa sí te daría dos temas interesantes, porque al estar como docentes y como formadores o mal formadores, digamos, como decíamos, hay dos aristas distintas, porque por un lado intentamos ser una bomba en el sistema en los dos casos. Ejemplo, cuando hablamos con un estudiante, lo primero que preguntamos de arquitectura: ¿por qué diseñas una pared de 15 centímetros? En el 8º semestre o 9º semestre de arquitectura, y te dicen, no tengo idea. Mi profe siempre me pide de 15 centímetros. Entonces, segundo pregunta: ¿a qué asocias 15 centímetros? A un bloque de 15 centímetros. En la práctica es el pobre pensamiento de los mismos profesores, de la lógica de entender algo más de lo que normalmente conocen. Y es triste decirlo de esa manera, porque es real. Y no con eso digo que nosotros sabemos más, sino al revés. Lo poco que sabemos intentamos sí ponerlo como en práctica. Y la otra parte, en cambio, es con proveedores. Nosotros hemos sido una empresa desde el primer día, lo decimos de forma directa, a proveedores. ¿Qué quiere decir eso? Aunque parecería que estamos en contra de los proveedores, ni mucho menos, sino al revés. Somos muy buenos amigos de la mayoría de proveedores en la ciudad y en el país. Pero sí somos en contra de casarnos con uno, así sea el mejor, en la medida de que la única manera de crecer como sociedad es que todos, así sea el más chiquito, pueda aplicar y aprender lo que el más grande está haciendo, para que algún día ese más chiquito pueda competir.
Por lo tanto, es interesante que desde que empezamos nosotros pudimos empezar a los proveedores de nuestros clientes, que primero empezamos, bueno, dime tus proveedores, no es que tú eres el experto, dame los 3 proveedores para pasar la certificación. Y luego decimos, eso no lo hacemos. Dame tus proveedores y yo les enseño qué ficha tienen que presentar, qué información tienen que buscar y qué elementos tienen que hacer. Con esos 3 elementos, lo que hacía es que los proveedores empezaron a crecer. Claro. Y eso nos gusta mucho. Ahora hay ciertos proveedores, incluso unos gigantes, que nos llaman y nos dicen, oye, voy a presentar esta ficha técnica de X material para no hablar de uno específico. ¿Qué te parece? ¿Sabes qué? He investigado y me invento en caso de vidrio el SHGC funciona mejor, en caso de material el U-Value y es, oye, hace 4 años no hablábamos del tema y qué bueno que hables ahora de ese tema y ahora que vendas los materiales con esa lógica. Eso nos gusta mucho, falta mucho también por hacer y ahí es donde el CES puede aportar muchísimo, pero en la práctica lo más importante no es solo crecer como sociedad en 3 o 4 gigantes, sino crecer como sociedad en 20 medianos y no por dejarnos como mediocres, entre comillas, sino porque entre más gente pueda aplicar, así sea poco, ellos van a poder innovar a largo plazo. Y eso es un poco nuestro concepto como marca en general. Y somos muy buenos amigos con muchas grandes marcas, que les damos muchos procesos o viceversa, pero en la práctica intentamos o nos gusta más el pequeñito que no sabe qué hacer, que recién está poniendo no sé qué cosa, o un bloque no sé dónde, que no ha sabido cómo hago, qué ficha pongo. Eso nos gusta más decirle, a ver, vamos. Sí. Y ahí entra el corazoncito de profesor, de educador. Definitivo. Yo quisiera complementar algo de lo que ha mencionado Santi en relación al tema de la normativa. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad, una absoluta y tremenda oportunidad. De una u otra manera existe la NEC, existe ciertos componentes que habla de esto, de lo que nosotros estamos conversando y que hay mucho pensamiento crítico alrededor de esto. Sin embargo, yo veo que hay una gran, digamos, oportunidad tanto por parte del gobierno central como de los gobiernos locales. Sí. Entonces, sobre esa base, el ir implementando todos estos elementos sobre la necesidad que requiere Quito, sobre la necesidad que requiere Guayaquil, sobre la necesidad que requiere San Borondón, sobre la necesidad que requiere Ambato, sobre la necesidad que requiere Tizaleo, es un componente que brinda una importante variable y oportunidad en relación a que la construcción no debe ser la misma tanto en la sierra, tanto en la costa, tanto en el oriente. Y en la misma sierra existen un montón de biomas, un montón de climas. Justo nosotros tuvimos hace poco la oportunidad de hacer un proyecto, diría yo, en España. Y justamente en España el cliente nos pasó un manual, digámoslo así, nosotros desconocíamos, un manual que justamente sobre cada uno de los territorios, por decirlo así, o cada una de las ciudades te hablaba sobre el clima y te decía, mira, tú si es que quieres construir acá, debes regirte a estas condiciones técnicas sobre este tipo de valor U, sobre este tipo de transferencia de energía, sobre este tipo de color, bla, 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 porque si es que haces algo por fuera de esto, vas a dañar el confort térmico, etcétera, etcétera. Y eso es muy enriquecedor porque en distintos países, en distintas zonas ya hay un pensamiento crítico de esto y solo voy a poner este pequeño ejemplo, digamos aquí mismo en Quito, ¿no? Entonces si es que solo hablamos de Quito, o sea, la parte centro-norte de Quito versus la zona de Cumbayá, versus la zona de Puembo, claro, versus la zona, ya hay un cambio notable, o sea, uno mismo siente el clima ahí, o hacia el Valle de los Chillos, o hacia el sur de Quito, etcétera. Entonces debería haber un manual, debería haber un componente técnico y esa es una importante oportunidad que no solo únicamente lo tiene entre manos del gobierno local, como si, bueno, el gobierno local debe hacerlo, sino justamente las diversas instituciones privadas, públicas, etcétera, que deben empujar esto. Y yo creo que el CES tiene una labor importante ahí, justamente de promover todos estos asuntos con todos los socios que actualmente están presentes, porque si hubiese este asunto dentro de una concepción por parte de un ente normativo, digámoslo así, esto recae directamente hacia un caso de estudio por parte de las universidades, que es lo que dice Santiago. O sea, aquí como no tienes una normativa clara, entonces dices, bueno, lo que más barato me sale es el bloque de 15, ¿no? O el ladrillo, y es lo que más se usa y es lo que normalmente se frecuenta. Pero si es que ya te ponen cierta normativa, ya vas a comenzar a entender esto desde cómo proyectar, desde cómo utilizar, etcétera, etcétera. Entonces una cadena
importante. Entonces hay muchos actores detrás de esto. Y algo fácil de entender que nosotros hacemos, porque claro, damos clases a chicos que están de, no sé, 21 años, y a veces entendemos que la generación que éramos nosotros ya no son otro, ya no existe, y no por decir que somos distintos, sino porque el mundo ha cambiado y se sienten mucho más inmaduros, y no sé, demás. Ponemos temas mucho más cercanos a su realidad, y yo pregunto normalmente en la clase y es: si tú cuando vas a la playa no usas la misma ropa que en el Cotopaxi, ¿por qué la casa de la playa es exactamente igual que la de Quito? Así de fácil nada más. O sea, ¿por qué si tú como persona, si tienes un cambio en confort, en procesos, en elementos, en todo, y te adaptas al lugar, ¿por qué la vivienda no? Y ahí es donde capaz lo adopten, y ojalá la persona que nos está escuchando en este momento lo haga un símil. ¿Por qué tengo la misma casa en Santo Domingo, en Santo Domingo de los Áchilas, ¿no es cierto? ¿O por qué tengo la misma casa en Quito? ¿Por qué lo mismo en Cotopaxi? Cuando deberían ser distintas, siendo que están en climas totalmente distintos. Exacto. Perfecto, chicos. Y bueno, ya estamos llegando al final de esta chévere conversación que hemos tenido. Les hemos conocido muchísimo más. Hablamos de proyectos. Yo quisiera que me cuenten cuáles son los planes a futuro de Airbio. ¿Cómo ven esta empresa que ustedes han forjado? En 10 años, en 20 años, no sé, ¿van a seguir siendo socios? ¿No van a seguir siendo socios? ¿Qué le espera a Airbio? No sé si nos quieren contar alguna primicia o realmente qué es lo que ven de Airbio de aquí en un buen tiempo, ¿no? ¿Qué esperan también de la evolución en Ecuador? A ver, yo empezaría diciendo que para nosotros Airbio hoy está empezando. Curiosamente, y es curioso porque tenemos un lema que es que siempre estamos en crisis, y cuando hubo crisis, y sigue habiendo crisis en el Ecuador, todos los días son crisis, nos sentimos más a gusto, curiosamente decirlo, porque es donde empezamos a entender mejores capacidades de tomar mejores decisiones. Con eso dicho, para nosotros 6 años es una empresa en bebé, o sea, literalmente es chiquita, por lo tanto el futuro de Airbio es... no sé, yo quisiera verle a los 30 años a ver qué pasó. Porque en la práctica así se forjó. No es Santiago 30 años en la empresa, sino al revés. Airbio después de 30 años, ¿cuánto cambió? No cuánto ganó ni a dónde llegó, sino cuánto pudo hacer. Creo que es importantísimo eso, y Mauro capaz podrá hablar un poco de nuestro futuro y capaz de una primicia, lo que sea. Pero es interesante decir que formamos una empresa que, o lo intentamos, que tiene cánones, así sean pequeños, procesos que capaz no son convencionales. Yo quisiera tomarme un minuto nada más, decir, por ejemplo, pensar que intentamos tener un directorio que está por encima de Mauro y Santiago. Los dos somos socios, pero si solo los dos tomamos todas las decisiones o pensásemos en todo de la empresa, capaz la empresa no estaría donde está. Tenemos gente que detrás nuestro, más allá de familia, empresarios que tienen la capacidad de sentarnos con nosotros y decirnos: oye, esto deberías pensarlo, no desde el punto de vista de lo que hacemos, sino de cuál fue el error que tuvimos o tuvieron ellos en su momento y qué es lo que no debería pasar. Nos gusta mucho pensar en eso, e incluso esa especie de directorio, aunque no está conformado realmente al 100%, pero es un directorio real, nos pone metas a cada uno. Entonces cada uno, no es que Mauro y Santiago somos los dueños de aquí, mi puesto no está entredicho, todos los días está el entredicho puesto de Santiago y puesto de Mauro en la empresa. Así como también de nuestra gente en función de que queremos que crezca. Para que tengan solo una idea chiquitita, a nuestra gente tenemos dentro de todos los meses una posibilidad específica o requerimiento específico de aprendizaje de 2 horas diarias. ¿Tienen qué? Y parte del presupuesto de su ingreso está ligado a aportar para nuevos cursos, nuevos procesos que aporten, porque lo que queremos verles es en 2 años que ya no sean el mismo dibujante, el mismo arquitecto, sino que sean los que nos proponen proyectos, los que siguen. Y aunque es difícil, porque no todos se alinean a eso, alguna gente quiere solo sentarse a trabajar, nos ha pasado desde el inicio, creemos que es un proceso que debe funcionar y estamos empujando todos los días para eso. Yo he visto eso, es súper importante. Yo creo que es un plus y me parece, y felicito esa iniciativa que ustedes tienen con sus chicos, porque he visto que promueven no solamente que Airbio es una empresa, sino que Airbio tiene
personas, tiene mujeres trabajando, están capacitándoles. He visto que ya no solamente es Mauro y Santiago, he visto a todo su equipo como en las diferentes cosas. Me parece perfecto, porque de eso también depende tu crecimiento como empresa, ¿no? De quienes están conformando, y yo creo que eso te da también seguridad y el espaldarazo que necesitas cuando estás haciendo un proyecto de que no te vayan a fallar. Entonces sí, eso lo vemos, y yo creo que es súper bueno. Felicitamos esa acción, porque está súper bien que puedes promover le puedas apoyar cuando se puede apoyar económicamente también, pero le das esas horas, le das eso que a veces uno también busca y a veces no tienes tiempo. Es que para terminar este paréntesis, lo que intentamos hacer algo que nosotros no tuvimos, y un poco cuando tú fuiste, o en mi caso cuando fui digamos pasante de un arquitecto o dibujante de un arquitecto, siempre era el arquitecto y tú el dibujante, y nunca vas a llegar a ser arquitecto. Arbio tiene la lógica de que todos los que están en Arbio deberían estar pensando comerse mi puesto. Deberían pensar que en 10 años, o en 5 años, o en 3 años, o en lo que sea que quieran, serán gerentes de Arbio. Esa es la lógica. Claro. Y es lo que estamos buscando todos los días. Y aunque parece chiste decirlo, en realidad estamos buscando todos los días quién quiere ponerse la camiseta de estar sentado donde yo estoy. Porque nos interesa estar más allá. Y ahí sí un poco le daría paso a Mauro en que entendamos qué es lo que queremos a futuro. Porque la única manera de llegar a eso donde queremos es que alguien venga atrás nuestro y se quiera comer nuestro puesto. Sí, perfecto. Entonces me toca hablar sobre qué viene. ¿Qué viene? El 2024. La premisa. 2025. Nos vamos a dedicar a vender chismes puertas. no. Vender puertas. Puertas sustentables. con materiales reciclados. No. Bueno, básicamente la expansión de Arbio es uno de los asuntos más importantes que se vienen de aquí en los próximos 5 años. Como habíamos hablado en un inicio, sobre nuestro potencial mercado, que lo vemos, ¿no es cierto? Que si bien es cierto, Ecuador es un importante mercado, pero Arbio siempre se perfiló para el mercado en el extranjero. Entonces estamos trabajando muy fuerte, tenemos alianzas estratégicas actualmente, estamos inmersos en diversas instituciones, estamos estudiando sobre asuntos relacionados a empresas, de expansión de estos asuntos. Entonces, esa es como una primera premisa, digamos, de lo que se viene de aquí, ¿no es cierto? Al 2030 que nos estamos preparando. Entonces seguramente ya van a ver un equipo que se está consolidando, que está siendo cada vez más fuerte y con presencia en mercados internacionales, con mano de obra ecuatoriana 100%. Actualmente nosotros ya tenemos mano de obra ecuatoriana que opera en distintos puntos del planeta, desde Oslo, Noruega, desde Inglaterra, cerca de Birmingham. Entonces hay ciertas personas que nos están colaborando desde el extranjero para modelaciones, por ejemplo, asuntos de confort térmico. Desde Colombia también. Y desde Colombia también, perdón. Y eso es muy, muy enriquecedor, porque obviamente estas personas al tiempo están conectadas con el medio local, y justamente hay innovación permanente en los resultados y en los métodos, porque normalmente te puedes quedar con un método científico, un método tecnológico de hace 5, 6 años, 7 u 8 años atrás. De la maestría, pero 8 años ya hay un cambio muy importante en materialidad, en tecnología, y sobre esa base también en herramientas, etc. Entonces, sí que estamos a la par de eso, entonces van a ver esos cambios súper chéveres muy pronto, y de aquí a largo plazo presencia en el mercado internacional más claro, que así sea. Entonces lo importante también es ser y parecer, como bien decía Mauro, y capaz por un poco no ventilar demasiado, pero no en la práctica no. Esto que decíamos de cómo fomentar el crecimiento, al igual los dos siendo padres en general, hacemos en que tienes que formar con el ejemplo. Claro. Mauro actualmente está haciendo una maestría de alta gerencia, o sea, sacándose el aire todas las semanas, fines de semana, viernes completos, cosa que el mismo equipo lo ve como una lógica de que, oye, incluso nosotros, siendo donde entre comillas estamos, siendo los más fuertes de la empresa, tenemos que seguir creciendo, porque si no seguimos creciendo, mañana seremos nadie. Claro. Y es difícil entender eso, porque este mercado, o al menos del Ecuador, no lo piensa así.
piensa que sales como arquitecto y como sales a firmar un edificio de 20 pisos, porque lo puedes, ya puedes, como el primer día de arquitecto puedes firmar lo que quieras. Todos piensan que la carrera se acaba cuando tienes el título y te das cuenta que empieza. No, es así. Entonces, exacto, entonces lo mismo pasa con nosotros como Arbio. Nosotros ahora pensamos que lo que tenemos, literalmente, incluso no sabemos hasta cuándo van a ser los primeros pasos para decir ahora desde el inicio. Capaz en 20 años nos volvemos a ver, o sea, obviamente capaz cada año hablamos, pero cada 20 años lo analizamos y decimos, oye, en el año 6 que hablamos, la verdad, había sido lo base de Arbio. Claro. Arbio empezó en los 8, en los 10, no sé, no porque queramos atrasarlo, pero capaz, siempre para nosotros cada año es un punto de inflexión. Esta es una idea, nos planteamos una meta de crecer el 100% de ventas cada año. Y claro, cuando empiezas en 20,000, bueno, empezamos en $100, pero digamos que cuando empiezas en 100, 200 no pasa nada, en 1,000, 2,000 no pasa nada, 20,000, 40,000 también le suena bien, 100,000, 200,000 ya suena, 300,000, 600,000 ya más o menos, y llegar al millón fue una cosa, y es una cosa extrema. Y dices, oye, capaz repensemos eso del 100% cada año porque ha sido un interés compuesto que no sabemos qué es. Y es complejo. Entonces, más allá de solo decir que es complejo, sí nos gusta poner esos retos tan altos, de tal manera, decimos siempre que Omar es, oye, apunta a las estrellas que a la luna caes, y aunque se ha escuchado en todos lados, ¿por qué lo decimos así? Cuando estuvimos en Londres, mi hermano no me deja de mentir, nos escapamos en clases, nos escapamos para ir a las conferencias de Foster & Partners, de Zaha Hadid, estuvimos de Jack Engels, claro. Estuvimos en el Excel de Londres donde presentaban la feria de construcción más grande del mundo. Entonces era como, oye, tenemos clases no sé qué, pero también en la feria, vamos a la feria. O sea, y cuando vamos a la feria, Foster & Partners en el 2016 estaba presentando diseño de casas en la luna. Y tú dices, oye, nosotros creo que por ahí tenemos que estar. O sea, bueno, y te ahora en Marte, ¿no? Ahora en Marte, y es como dices, entonces cuando piensas eso y les pones a los chicos, ellos dicen, no, yo salgo de aquí de arquitecto para estudiar y para hacer casas en Quito, ¿no? En Cumbayá. Por ahí vamos, a la luna mañana. Muy bien, chicos. Bueno, yo quisiera agradecerles por este espacio. Realmente nos ha quedado corto el tiempo para conversar. A nosotros se nos hace muy grato tenerles aquí, aprovechar de su tiempo, de su experiencia, que la gente también conozca quiénes componen este ecosistema, cómo estamos nosotros distribuyendo nuestro tiempo, qué estamos haciendo, quién es Arbio, quién es Mauro, quién es Santiago, más allá de las paredes de una oficina. Así que yo les agradezco muchísimo por estar en este espacio. Les recordamos a todos pues seguirnos en redes sociales, y no sé si quieren dar un último mensaje cortitito. Santi, adelante. Bueno, yo voy a decir que Arbio lo que promueve es pensar distinto. Y te invitaría, y te agradezco mucho por el espacio y al CES, pero también invitaría que nuevamente invites a nuestro equipo para ver si piensan lo mismo y dicen lo mismo que nosotros decimos. Porque quizás entendemos la lógica de lo que es, porque pensamos en cambiar las cosas. Invitamos a todos a que piensen en eso, en cambiar las cosas de a poquito como sea. Bueno, no peleen contra el clima, úsenlo. Gracias, Joa, por invitarnos a todos los miembros del CES. Gracias.